Amable público, tengan una muy buena jornada. Nuevamente, el programa Voto Consciente se halla con un candidato que en este momento lidera la última encuesta. Se trata de Samuel Jorge Doria Medina Ausa, paceño de 66 años, líder de Unidad Nacional, uno de los empresarios más importantes del país, economista y administrador de empresas, fue ministro de Planeamiento y Coordinación, es casi un profesional en los contenidos del TikTok y hoy es candidato del bloque opositor Unidad. Bienvenido, Samuel. Muy buenas noches a vos y a todo el público que nos sigue en las diferentes redes y los diferentes medios. Un gusto de poder conversar porque, como me has explicado, a ustedes les interesa conocer las propuestas y nosotros hemos definido ser la candidatura de las propuestas. Por eso, desde el año pasado venimos haciendo conocer una serie de propuestas y no hemos terminado. En el mes de junio vamos a hacer conocer nuestra propuesta sobre la educación en el país y posteriormente, a principio de julio, vamos a hacer conocer nuestra propuesta para la salud del país. Entonces, de esa manera vamos a ir cerrando los distintos temas para poder tener una propuesta completa de lo que queremos hacer en nuestro país. Muchas gracias, Samuel. Damos inicio a nuestras consultas. La primera que tenemos es referente al dólar respecto al boliviano. ¿Cuál va a ser el tipo cambiario si llega a ser presidente de Bolivia? ¿En qué situación va a estar el dólar? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? ¿Va a haber bolsín? ¿Cuál va a ser la situación del dólar respecto al boliviano? Sí, mira, para comenzar creo que es importante mencionar que el dólar tiene un precio respecto al boliviano como el precio de cualquier otra mercancía. Si hay muchos dólares, el precio tiende a bajar; si hay pocos dólares, el precio tiende a subir. Entonces, es un error ponerlo, anclarlo, el precio del dólar, ponerlo fijo, porque hay fluctuaciones de precios. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es reconocer que el precio del dólar actual es el precio del mercado paralelo. Entonces, en la actualidad, el dólar está un poquito por encima de los 16 bolivianos por dólar. Ese es el precio de equilibrio del dólar con la cantidad de exportaciones, de importaciones que tenemos. Entonces, en primer lugar, habrá que definir que ese es el precio del dólar y hacia adelante, para que no vuelva a suceder nunca más un atraso cambiario de esta magnitud, habrá que ir corrigiendo el precio del dólar cada semana. Vos mencionabas el Bolsín fue un excelente instrumento donde se modificaba un centavo, 2 centavos cada semana, y de esa manera no habría ningún atraso. Para terminar, yo solamente te menciono de que en algún momento yo decía, si el presidente Arce hubiera sido visionario, eh, cuando asumió en noviembre del 2020 y hubiera corregido 2 centavitos cada semana, en este momento no habría atraso en el precio del dólar. Pero bueno, creyó de que podía mantener un precio fijo, nos hizo mantener un precio artificial, y ahora hay esa gran brecha entre el dólar oficial y el paralelo. Muchas gracias. Una consulta que está relacionada, porque está relacionada también con nuestros problemas actuales, es las filas que tenemos de gasolina por diésel y el gas natural también está subvencionado. Eh, ¿Qué va a pasar con la subvención a estos combustibles? Mira, Higinio, el problema que tenemos es de que también las subvenciones en su momento tenían cierto objetivo de incentivar a los sectores productivos, incentivar el consumo de estos carburantes, porque el país tenía grandes cantidades de gas, y con la producción de gas
salía mucha gasolina, salía diésel. Pero como lastimosamente en estos últimos 20 años no se ha invertido en exploración y ha ido disminuyendo las reservas y la producción de gas, estamos ante una situación donde hay que importar el 95% del diésel que consume el país y más del 50% de la gasolina que consume Bolivia. Entonces, estamos ante una situación además que el país importa, subsidia el diésel con un gran esfuerzo y como hay una diferencia tan grande del precio del diésel con el precio internacional, que gran mayoría de ese diésel se vuelve a salir del país de contrabando. E incluso por las propias acusaciones de los mismos masistas, hemos visto de que desde el propio Palacio de Gobierno se acusa de que se está negociando, se está haciendo contrabando de diésel subsidiado. Entonces, es insostenible mantener la subvención a los carburantes. Sin embargo, hemos estado analizando con el equipo económico que hemos conformado y hemos visto de que seguramente la solución tiene que ser la siguiente. Actualmente, 4 puntos del PIB cuestan la subvención a los carburantes. Si se elimina la subvención, podrías disponer de 1 punto del PIB para poder dar una compensación a los sectores de bajos ingresos para que no les afecte la subida de precios de los carburantes y del transporte. En esta época es perfectamente posible poder determinar cuáles son las personas que tienen un ingreso más bajo y a esas personas hacerles llegar un subsidio directo de manera tal de que no tengan que cargar sobre sus espaldas la eliminación de los subsidios. Entonces hay que eliminar las subvenciones, pero no cargar en la espalda de los sectores más pobres ese ajuste. Más o menos, si entiendo, sería una especie de bono que podrían cobrar los sectores menos privilegiados y también los transportistas. Sí, sí, más que a los transportistas, tendrá que ser a los transportistas pobres, ¿no es verdad? Que deben haber seguramente algunos, pero fundamentalmente a los sectores de bajos ingresos, un bono que compense el incremento del precio del transporte y seguramente de otros productos. Entonces estoy entendiendo que se libera la subvención, o sea, ya no va a existir subvención a los combustibles. No, no tiene sentido que haya subvención, especialmente al diésel, porque sale fuera del país y ayer me comentaban de que en este momento, imagínate si en La Paz, en Santa Cruz, hay que hacer cola de tantas horas para cargar unos litros de diésel de gasolina. Me comentaban de que en Cobija Pando, estaban vendiendo a 30 bolivianos el litro de diésel. Y hay gente desesperada que por tener que trabajar estaba comprando a ese precio que prácticamente es el doble del precio internacional, ¿no es verdad? Entonces estamos llegando a un absurdo en el precio del diésel por la escasez y por el contrabando. El precio del gas natural también está subvencionado y esto se usa en electricidad, especialmente en las generadoras. Más del 70% se genera con gas la electricidad que consumimos y está subvencionado a 1,3 el millar de pies cúbicos, cuando la exportación puede llegar entre 8 y 11 dólares el mismo millar de pies cúbicos. ¿Qué va a pasar con ese gas subvencionado? Mira, Eugenio, ahí el problema del gas es mucho más complejo. Por ejemplo, pese a que yo he salido hace más de 10 años de la industria del cemento, tengo amigos, tengo gente conocida que todavía trabaja en esa industria y me comentan que ya las autoridades
de YPFB los han notificado y les han dicho que de aquí a determinado número de años no va a haber gas natural para las industrias. Entonces ya están viendo combustibles alternativos. eh, o sea, hay el problema de que el gas domiciliario es, yo creo, muy importante, el gas que consumen nuestras industrias, el gas para la generación eléctrica que tú mencionabas, va a ser una prioridad muy, muy importante de que no tengamos que recurrir a la importación. El otro día, en este seminario que se organizó en Boston, en la Universidad de Harvard, el especialista Álvaro Ríos decía que no es una locura plantear en este momento que el oleoducto que se tiene entre Arica y Sicacica se pueda utilizar para comprar gas natural. Entonces, realmente esos son los problemas que hay que resolver. Y además en el tema de la generación de energía eléctrica, yo creo que el gran desafío es salir de la dependencia extrema que tenemos de los combustibles fósiles, ¿no? Tal vez haciendo una o dos represas podamos cambiar sustancialmente eh, la matriz, eh, la matriz energética de nuestro país. Justamente esa es la tercera pregunta respecto a los combustibles fósiles que se nos están acabando. Y tenemos a nivel internacional la tendencia de la transición energética a combustible, a energéticos más limpios. Por ejemplo, el sol, el agua, la biomasa y el viento. En su gobierno, si llega a ser presidente, ¿cómo vamos a llegar a la transición energética o la vamos a postergar? Mira, Higinio, yo creo que primero es importante señalar que lo que se debería haber hecho en los últimos 20 años en nuestro país, hemos recibido más de 60.000 millones de dólares por concepto de la exportación de gas a la Argentina y al Brasil. Se debería haber utilizado un 25, un 30% de esos recursos para poder invertirlos y tener energía sostenible, energía inagotable, ¿no es verdad? Si se hubiera utilizado 20.000 millones de dólares de esos 60.000 en hacer dos o tres represas importantes a lo largo de nuestra geografía nacional, tendríamos energía generada con agua que no se acaba nunca y no estaríamos en una situación donde estamos ante el peligro de la importación de gas natural para incluso para el alumbrado eléctrico, ¿no es verdad? Entonces, hacia adelante, eh, yo considero que nuestro país es un país gasífero y compartimos la misma cuenca que tiene la Argentina, que tiene gran cantidad de petróleo, de gas, compartimos el escudo brasilero, en fin, estamos en una zona que tiene reservas. Lo malo es de que no se han hecho las inversiones adecuadas para encontrar gas y petróleo. Entonces, va a ser tarea del próximo gobierno poder cambiar la ley de hidrocarburos, poder abrir a la inversión extranjera y fundamentalmente yo creo que tenemos que hacer una alianza estratégica en materia de energía con el Brasil. Eh, Petrobras ha estado en Bolivia, conoce, Petrobras puede rápidamente invertir y ayudarnos a encontrar más gas y petróleo. Y con ese tipo de recursos, con esa energía, sí vamos a tener que utilizar la mitad, por lo menos, de los recursos que se generen con la producción de gas y de petróleo, poder invertirlos en energías inagotables, ¿no? Ya sea masivamente energía solar en la ciudad del Alto, en las ciudades del altiplano, que tienen gran parte del año con sol, y en Santa Cruz y en el sur del país, energía eólica con el viento.
Entonces, lo que se ha ocasionado con la falta de hacer las inversiones adecuadas con los errores que se ha cometido es que hacia adelante vamos a tener que hacer una acelerada inversión masiva en energías sostenibles para poder salir lo más pronto posible de las energías producidas con combustibles fósiles. También tenemos una preocupación de toda la población que son los impuestos. Hay un universo pequeñito de gente que paga impuestos y muchos no pagan impuestos. También muchos sectores consideran que los impuestos son muy altos. ¿En su gobierno rebajarán los impuestos, aumentarán? ¿Cómo será el universo tributario? Mira, Eugenio, está absolutamente claro que en nuestro país son pocos los trabajadores formales, ¿no? El otro día yo veía las cifras y realmente te asusta ver esas cifras. En nuestro país la fuerza laboral son 6,8 millones de trabajadores y trabajadoras, de los cuales 5,8, o sea, el 80%, son informales. Y tan solo 1 millón de trabajadores en el país somos formales. Y peor aún, si ves ese millón, la mitad trabaja en el sector público y la mitad en el sector privado. O sea, estamos hablando de que prácticamente somos 500,000 de trabajadores formales los que contribuimos, los que pagamos impuestos, ¿no es verdad? Entonces, desde ese punto de vista, ese cuadro de situación que tenemos es realmente preocupante, porque además en los últimos años han caído los ingresos del impuesto directo a los hidrocarburos, del IDH, y la instrucción que le han dado a impuestos internos es que cobren de donde sea y como sea más impuestos para mantener el nivel de gasto. Y por eso hemos visto cómo han eliminado una serie de facilidades, de procedimientos y persiguen y les hacen prácticamente lo que se ha denominado un terrorismo impositivo. Entonces, claramente en nuestro país tenemos que buscar disminuir los impuestos y ampliar la base tributaria, ¿no? Yo creo que si bien esta no es una tarea que se va a poder encarar en el corto plazo, porque en los 100 primeros días que hay que combatir la inflación, la subida del dólar, es imposible que uno piense que va a poder bajar impuestos, ¿no? Pero cuan- cuanto más pronto mejor, así que se pueda, tenemos que eliminar el ITF, ¿no? El ITF fue un impuesto a las transacciones financieras que se hizo temporalmente y se ha quedado no sé cuántos años. Es un impuesto perjudicial, complicado. Entonces, yo te diría de que yo veo que el mejor esquema debería ser el acabar con los famosos regímenes especiales impositivos, ¿no? Yo creo que en nuestro país tenemos que tener en cuenta que así ya no podemos continuar, ¿no es verdad? Y por eso es fundamental el hecho de que tengamos un régimen universal de impuestos. Incluso yo te diría de que habrá que calcular y tal vez sean menores, un poco menores las tasas, pero que no haya un impuesto especial para los transportistas, un impuesto especial para los gremiales, un impuesto especial para cada uno de los sectores, ¿no es verdad? Y que todos paguemos el IVA y que todos paguemos el complementario al IVA. Incluso yo creo que en su momento habrá que hacer cálculos y ver si podemos bajar el IVA, pero que todos tengan que pagarlo, ¿no? Porque si no, no vamos a salir de la crisis y si no, vamos a seguir con ese absurdo de que unos cuantos pagan impuestos elevados y la otra gran mayoría de gente no paga nada, ¿no? Ujú.
Y la siguiente que nos interesa también a gran parte de la población, porque algún momento todos vamos a llegar a jubilarnos, es la gestora. ¿Qué va a pasar con la gestora y con las jubilaciones en su gobierno si es que llega a la presidencia? Con todo gusto. A ver, primero para comenzar, yo creo que tenemos eh, que revisar el tema de las jubilaciones. Hay pues un tema que parece lo demás absurdo y lógico. Todos hemos escuchado que para pagar las jubilaciones se calcula una esperanza de vida de 110 años, lo cual Sí. es un absurdo, ¿no es verdad? Habrá que hacer cálculos bajando esa edad para que las jubilaciones sean más adecuadas. Tenemos el problema en el país en este momento que muchos sectores no se quieren jubilar porque la jubilación es el 20, el 30% de su salario, ¿no es verdad? Entonces, ese es un primer tema urgente. Un segundo tema fundamental es de que yo soy enemigo declarado de los monopolios estatales. Los monopolios estatales no le hacen nada bien a nadie. Estamos viendo lo que pasa con BOA y también estamos viendo por la positiva lo que pasa con Entel. Entel está compitiendo en la telefonía, está Tigo, está Viva y Entel si quiere crecer, si quiere avanzar, tiene que ser competitivo, ¿no es verdad? Entonces yo creo que ese modelo hay que aplicarlo al tema de las pensiones, poder hacer la legislación pertinente para que haya una gestora privada y que haya la libertad del público, así como si uno quiere, tiene su línea con Entel o tiene su línea contigo o con Viva, que uno puede elegir su jubilación con la gestora o con otra institución privada que maneje de manera transparente y que el Estado se encargue de supervisarlas a todas, ¿no es verdad? Entonces, creo que ese tiene que ser el mejor esquema. Y bueno, y veremos en el mediano plazo si la gente no quiere trabajar con la gestora, entonces promoveremos que haya más de de una privada para que haya competencia y si no tiene, la gestora se queda sin público, allá ella, ¿no es verdad? Pero yo creo que tenemos que ir a un esquema competitivo en el manejo de las pensiones. Entonces estoy entendiendo que va a ser estilo la telefonía. Uno se va contigo, con Viva o con Entel y si aparecen más, bueno, a la que más le convenga. Entonces tiene que haber competencia de gestoras. Sí, señor, así va a ser. Bueno, en esta primera parte yo le invito a que cerremos con una previa despedida para que después seguimos con una segunda parte de la entrevista. Sus palabras, por favor, Samuel. Bueno, yo quisiera destacar un aspecto que creo que es muy importante y yo soy muy diferente a los otros candidatos. Yo no soy un político profesional, yo vengo del sector privado y creo que la gran diferencia que hay entre mi candidatura y la candidatura de los otros contendientes es que yo trabajo en el sector privado y en el sector privado, si uno hace bien las cosas, le pagan su sueldo, tiene ganancias, eh, puede crecer. Pero si no hace bien las cosas, va a tener problemas y finalmente va a quebrar. En cambio, en el sector público sabemos que uno recibe su sueldo, lo haga bien o lo haga mal. Y eso genera una cultura muy distinta, ¿no? Además, yo no tengo que hablar mucho, yo solamente tengo que invitar a que se vea lo que he hecho a lo largo de 30 años. A lo largo de 30 años, lo que yo he hecho con la industria del cemento, una industria que cuando yo entré a dirigir Soboce, eh, estaba prácticamente quebrada, eh, estaba intervenida por los acreedores, estaba intervenida por los trabajadores y algún accionista de la empresa decidió irse y la empresa tenía un valor de $1 millón.
En cambio, cuando yo he salido de la empresa después de administrarla más de 20 años, la empresa valía 600 millones de dólares. O sea, una industria quebrada la he vuelto una de las más importantes del país. Además, he hecho obras como Green Tower en La Paz, en Santa Cruz, que han puesto a estas ciudades en las grandes ligas de las ciudades de arquitectura mundial. Entonces, también la comida rápida, Burger King es la empresa más grande de comida que hay en nuestro país. En la hotelería, he hecho del Hotel Los Tajimos el mejor hotel de 5 estrellas y uno de los mejores de Sudamérica. Mientras que varios de mis competidores han sido funcionarios públicos, han recibido una pensión vitalicia en estos últimos 20, 25 años y no tienen que señalar como resultado de su trabajo. Creo que ese es un aspecto muy importante a tomar en cuenta porque yo vengo del sector privado. Muchas gracias, Samuel. Terminamos esta primera parte de la entrevista y invitamos a nuestra audiencia a la segunda parte. Gracias. Ya al final de este programa de voto consciente, pongo en consideración de la audiencia el resumen de la entrevista con Samuel Doria Medina. En primer lugar, indicó que para determinar el tipo de cambio del boliviano respecto al dólar, volverá el Bolsín, que difundirá sus cotizaciones semanalmente. También, respecto a la subvención de los combustibles, dijo que será eliminada y para compensar se dará una especie de bono a los sectores más necesitados de la población de Bolivia. Con relación a la transición energética, Samuel indicó que la energía hidráulica tendrá vital importancia, pero que no se descuidará la exploración de los hidrocarburos. Al referirse a los impuestos, Samuel anunció que el universo tributario crecerá y que también se disminuirá los impuestos previo estudio. Con relación a las jubilaciones, Samuel anunció que se crearán más gestoras que compitan entre sí por los aportes de los ciudadanos. Muy pronto difundiremos la segunda parte de la entrevista con Samuel Doria Medina. Quedan invitados a seguirnos en las páginas del periódico El Diario y sus redes, en Impacto Bolivia, que es una radio online, y en el canal YouTube EDI. Muchas gracias por su atención.